La elección para los nuevos integrantes del Poder Judicial ha estado marcada por irregularidades y falta de legitimidad. En unos comicios donde hubo un 12% de participación y donde los votos válidos no alcanzaron por lo menos el 9% del padrón electoral. Un 9% apenas del padrón electoral fueron votos válidos. Con ese escaso caudal de votos, estos serán a partir del 1 de septiembre próximo las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Quedaron definidos quiénes serán los 9 integrantes de la Suprema Corte de Justicia tras la elección judicial. Por número de votos obtenidos, quedaron en el siguiente orden: Hugo Aguilar, Lenia Batres, Yasmín Esquivel, Loreta Ortiz, María Estela Ríos, Giovanni Figueroa, Irving Espinosa, Aristides Guerrero, Sara Herrerías. Esto es de suma importancia, ya que a ello corresponderá el orden de la presidencia del máximo tribunal. De acuerdo con el artículo 94 de la Constitución, párrafo 3, la presidencia de la Suprema Corte se renovará cada 2 años de manera rotatoria en función del número de votos que haya obtenido cada candidato, correspondiendo la presidencia a quienes alcancen mayor votación. La propia reforma quedó clarísima en su artículo 94 al decir que el que obtenga la candidatura que obtenga mayor votación será la que presida los primeros 2 años y de manera subsecuente los que hayan quedado en los lugares siguientes. Así es de que no hay lugar a dudas. Lo mismo señala el capítulo 3 en su artículo 18 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, aunque desde Palacio Nacional haya mensajes de que más bien la presidencia de la Corte correspondería a una mujer. La asignación de cargos inicia con mujeres para dar oportunidad a que sean 5 las mujeres que integren la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eso no significa que en la presidencia esté establecido en la reforma, en la Constitución, que también se inicie con mujeres. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, hubo todo un movimiento para tratar de mover la elección. Ayer en la noche el INE, por una decisión de esas extrañas, porque ahora tendrán muchos días para dar los resultados, suspendió el cómputo y comenzó a circular el rumor de que Hugo Aguilar no iba a ser el presidente de la Corte, sino que sería Lenia Batres, porque correspondería a una mujer tener esa posición. Fue tan fuerte ese rumor que hoy en la mañana incluso la presidenta dijo que bueno, que sí, que tendría que decidir el INE si sería hombre o mujer, si sería una cuestión de género o no. Guadalupe Tadei, la que usted en esta conferencia de prensa que usted vio, en este comunicado que usted vio, tardó como otras 4 horas en salir a decir lo que dice la Constitución y lo que dice la ley. Que, como dice la Constitución y como dice la ley, tiene que atenerse la ley a lo que dice la literalidad de que simplemente el que tenía más votos era el que tenía que quedarse con la presidencia del INE. Salió el INE horas después, siempre sale tarde el INE con todas las cosas, con los resultados, con todo, y será entonces Hugo Aguilar quien será el próximo presidente del INE. En todo esto hay muchos movimientos, hay muchas grillas internas, lo habíamos dicho antes, esta grilla interna de los que participaron y ganaron, que son los de Morena, sea el 9%, el 12% o el porcentaje que sea de votos, son los que ganaron, son todos de ellos, y esta es una grilla interna. El tema de género es una coartada, en este caso, para manipular elecciones, una elección ya de por sí manipulada, pero esto no es la primera vez que ocurre. Es similar a lo que se hizo, en ese caso con éxito, para imponer a Clara Brugada como jefa de gobierno de la ciudad, porque López Obrador quería que el candidato no fuera García Harfuch. Es el mismo grupo que lleva en el apellido, lleva la designación Batres,
y representa la corriente dura de Morena. De ahí vienen otros movimientos que podemos calificar como desestabilizadores, como usted quiera, como los falsos rumores que se propagaron también desde Morena y desde estos mismos grupos de Morena, de que la relación entre García Harfuch y el general Trevilla estaba rota. Desde ahí, desde otros lugares de control de los Batres, desde el ISSSTE, se detonó sin necesidad alguna el conflicto con la CENTE, porque recordemos que estalló el conflicto a partir de que Martí Batres hizo una reforma a la ley del ISSSTE que después la presidenta canceló, pero ya con eso fue la coartada para que llegara la coordinadora a la Ciudad de México y presentar un pliego petitorio que no tiene nada que ver con la educación ni con lo que habían anulado en el ISSSTE. Ojo con los movimientos desestabilizadores, porque ahí están y son muchos. Estos que les hemos señalado son algunos de los movimientos. Lo que ocurrió en esas horas tratando de imponer a Lenia Batres en lugar de Hugo Aguilar es uno de esos movimientos. Hugo Aguilar es una pieza de la presidenta Sheinbaum. Lenia Batres no, definitivamente no. Clara Brugada no era la candidata que quería la presidencia para la jefatura de gobierno. Ahí se la impusieron. Y eso mismo está ocurriendo en muchos ámbitos. Ojo con los movimientos desestabilizadores. Lo que me sorprende es que eso no se vea desde Palacio Nacional. Porque sí, porque esos movimientos desestabilizadores, como hemos visto, ahora todo este movimiento hasta para poner a quien presidirá la Corte en estos próximos días, vienen de adentro de Morena. Dentro del mismo partido están tratando de imponerse y veremos quién gana, si muchos de estos personajes o la presidenta Sheinbaum. Y bueno, siguiendo con la elección judicial, como le decíamos, con el 22% de los votos emitidos nulos, la participación efectiva de los votos válidos fueron de apenas el 9% de la lista nominal. Esta no solo ha sido la elección con menor votación y con mayor número de votos nulos de la historia, sino también la más cara. Vea usted nada más, un presupuesto de 7,000 millones de pesos y con una participación efectiva del 9%, cada voto costó poco más de 700 pesos. En 2024, cuando usted fue a votar, cada voto costó aproximadamente 146 pesos. En otras palabras, esta elección nos costó por cada voto 5 veces más que la elección del 2024. Esa es la magnitud de este fracaso. También en términos de financiamiento electoral y de dinero que se puede ir a cualquier otro lado. Eso sí, aunque usted no haya ido a votar, usted pagó con sus impuestos esta elección. Otro tema que intenta ser manipulado es el de los resultados en Durango y Veracruz. En los dos estados retrocedió Morena. En 2024, Morena y sus aliados sacaron 57% de los votos. Ahora obtuvieron apenas un 33%. Eso en Durango. En Veracruz, en las últimas elecciones municipales, habían ganado 87 municipios con sus aliados. El domingo ganaron 71, o sea que perdieron 16 municipios respecto a los que habían ganado hace 3 años. El secretario de organización de Morena, que fue el responsable de esas elecciones, Andy López Beltrán, en estos comicios incluso se instaló en Durango y estuvo visitando y trabajando en Veracruz, imponiendo candidatos y políticas y demás, y fracasó. Tiene que rendir también, me imagino, que dentro de Morena tendrá que rendir cuentas. Del que somos el primer país exportador. Renunció, ¿por qué? Porque no estaba de acuerdo en la magnitud que ha tenido el narcotráfico mexicano. Las confrontaciones, las reacciones. Y el secretario de Estado de la Unión Americana, Marco Rubio, anunció la retirada de visas a varios funcionarios de gobiernos centroamericanos.
se les han retirado las visas a quienes colaboran con las misiones médicas cubanas. Estas misiones médicas cubanas donde envía el gobierno de Cuba médicos a distintos países. Ha sucedido aquí en México, pero ¿qué cree? No cobran estos doctores, cobra el régimen de Díaz-Canel y cobra muchísimo por cada uno de estos doctores, a quienes por supuesto les dan una bicoca del dinero que están cobrando por ellos, y el gobierno estadounidense dice que están explotando a los ciudadanos que se envían al extranjero, cosa que es absolutamente cierta. Funcionarios de Centroamérica podrían perder su visa estadounidense. Este martes, el secretario de Estado de la Unión Americana, Marco Rubio, anunció que retirará la visa al personal de gobiernos centroamericanos que colaboren con el régimen cubano y sus misiones médicas. Aunque no especificó nombres, estos funcionarios están implicados en la contratación de misiones médicas cubanas en sus países, las cuales, según la administración de Donald Trump, constituyen una forma de trabajo forzado. Esta medida se suma a la impuesta en febrero pasado, cuando Rubio anunció las primeras sanciones por este tema contra funcionarios cubanos. Marco Rubio, de ascendencia cubana, siempre ha manifestado su rechazo al régimen de la isla. Incluso ha hecho declaraciones acusando al actual gobierno de Miguel Díaz-Canel de tener en precarias condiciones laborales a los profesionales de la salud que envía al exterior. La ONG Prisoners Defenders denunció y señaló como esclavitud moderna la manera en que el régimen cubano importa los servicios de ciudadanos a otros países. En su informe indica que, de acuerdo con investigaciones, entre el 75 al 80% de lo que cada médico cubano obtiene por su trabajo en el extranjero se lo queda el régimen. No es una práctica nueva, ha sido constante desde Fidel Castro y se mantiene con Díaz-Canel. Quien decide quedarse en el país a donde fue enviado es considerado un desertor. Prisoners Defenders expuso que el gobierno cubano infiltra a militares a través de supuestas brigadas médicas en países de Latinoamérica, las cuales, según dijo la ONG, han llegado a México en la pasada administración. Recordó que en julio de 2022, 60 militares cubanos fueron enviados a Nayarit, otra brigada que, según Prisoners Defenders, llegó a nuestro país durante la pandemia por COVID-19. Indicó que no eran médicos especialistas traídos de Cuba, sino militares que ayudaron a obtener ganancias al régimen de Díaz-Canel. Bueno, las visas fueron retiradas a funcionarios, no dicen los nombres, centroamericanos, pero el país que más médicos cubanos recibe es México, con este esquema que, como bien dice el Departamento de Estado, es un esquema de esclavitud laboral, con los médicos y con muchos otros personajes, donde se quedan hasta con el 80% de su salario y en condiciones de trabajo muy complejas, muy difíciles. Pero el mensaje es, ni lo dude usted, es para México, porque ninguno de los países centroamericanos recibe tantos médicos cubanos en este esquema como recibe México, que además se vanagloria de eso. Por otra parte, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que eleva los impuestos, los aranceles al aluminio y al acero del 25% al 50%. La medida ya entró en vigor. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dijo que el viernes, cuando visite Washington, pedirá que México quede excluido de estos aranceles. A ver si le hacen caso. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este martes la orden ejecutiva para duplicar los aranceles al acero y al aluminio, que pasarán de 25 al 50%. Desde marzo comenzó con esta medida, cuando impuso la tarifa del 25%. Según Trump, el aumento de los aranceles contrarrestará de manera más efectiva a los países extranjeros que siguen introduciendo acero y aluminio excedente a precios bajos en el mercado estadounidense, afectando, dijo, la competitividad de las industrias nacionales. Apenas un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos ordenó restablecer provisionalmente los aranceles recíprocos del presidente Trump, pocas horas después de que el Tribunal del Comercio Internacional lo declarara ilegal. Esta decisión se da mientras el tribunal realiza un análisis más detallado del caso, suspendiendo temporalmente la aplicación de una sentencia previa que había bloqueado dichos aranceles. La reacción del incremento del impuesto al acero y al aluminio llegó por parte del secretario de Economía,
Economía, Marcelo Ebrard, quien adelantó que el viernes sostendrá una reunión con la delegación estadounidense, a quien pedirá que México sea excluido de esta nueva tarifa. No creo yo, en primer lugar, no creo que se puedan sostener en el tiempo, porque es un arancel, como ha pasado con otros aranceles, que se va a tener que ajustar porque el impacto económico es muy grande. En segundo lugar, lo veo injusto para México, porque con México tiene superávit Estados Unidos. No tiene sentido poner un arancel a un producto en el que tú tienes superávit. Normalmente se pone cuando tú tienes déficit, no superávit. Y tercero, pediremos el día viernes que sea México excluido de esta medida. Otro tema que está en negociaciones es el posible impuesto del 3.5% a las remesas que envían los connacionales. Por ello, este miércoles, integrantes del Grupo Plural, del Senado y una comisión de la Cancillería mexicana realizarán una visita de trabajo a Washington, D.C. para reunirse con sus contrapartes estadounidenses. El grupo ya sostuvo un encuentro con el canciller Juan Ramón de la Fuente, quien destacó los avances en materia de diplomacia parlamentaria alcanzados en su visita de trabajo anterior a Estados Unidos. Bueno, y en otro tema, en una emboscada en frontera Comalapa, sicarios del crimen organizado mataron a 5 policías estatales, mientras que en Tijuana fue detenido uno de los líderes de un grupo criminal local apodado Los Aquiles. 5 policías que hacían recorridos de vigilancia sobre el tramo carretero en la frontera Comalapa, Chiapas, fueron asesinados por sujetos armados que abrieron fuego contra ellos. En su huida, los criminales prendieron fuego a la patrulla. Las víctimas fueron identificadas como Guillermo Cortés Morales, Jesús Sánchez Pérez, Joel Martínez Pérez, Brenda Lisbeth Toalá Blanco y Pedro Hernández Hernández. La patrulla circulaba por una carretera sin resguardo institucional, una zona considerada de alto riesgo debido a la operación de grupos delictivos. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad del Pueblo, los agentes se encontraban en tareas de patrullaje preventivo. La Fiscalía de Chiapas encontró cerca de 700 casquillos percutidos. Luego del ataque, más de 1,000 elementos fueron desplegados para reforzar la seguridad. Durante los operativos, detuvieron a Jorge N., quien estaría involucrado en la emboscada a los policías. Le aseguraron un arma, cartuchos útiles y una mochila con ropa tipo militar. Mientras tanto, en Tijuana, Baja California, fue capturado José Antonio Ramírez Talavera, alias El Chaparro. José Antonio Ramírez es identificado como el segundo al mando de Los Aquiles, grupo delictivo afín al cártel de Sinaloa, facción del Mayo Zambada, célula dedicada a la distribución y venta de droga, además de coordinar ejecuciones y halconeo en la entidad. Al momento de la captura, autoridades le aseguraron 15 kilos de droga, 500 pastillas, 3 armas, cargadores, cartuchos y 2 vehículos. Bueno, hay que poner toda la atención, hay que seguir poniendo toda la atención en la frontera, pero no solamente en la frontera norte, también en la frontera sur. Ha habido avances importantes en la frontera sur, pero hay hechos como este que vemos en frontera con Comalapa sigue demostrando que la presencia de los grupos criminales en toda la zona fronteriza sigue siendo muy fuerte y sigue siendo muy fuerte su desafío a las fuerzas de seguridad, tanto estatales como federales como militares. Hoy Caroline Leavitt, la vocera de Donald Trump, habló de lo que estaba sucediendo en su frontera sur, nuestra frontera norte, habló de la disminución de incautaciones de fentanilo y lo atribuyó a los éxitos en la colaboración con México en esa frontera norte, que lo hemos podido ver, lo hemos comprobado, esa colaboración y el aumento de la seguridad, pero eso hay que destacarlo. Ese aumento de la presencia en la frontera sur, del freno de migrantes y fentanilo, está dado por los acuerdos y la colaboración que se han establecido, lo decíamos la semana pasada, entre la Secretaría de la Defensa Mexicana y el Comando Norte de los Estados Unidos. Ahí está el secreto
de estos acuerdos de colaboración. Y en otro tema se confirmó la absolución de José Luis Abarca Velázquez, el ex alcalde de Iguala, Guerrero, por los delitos de delincuencia organizada y secuestro agravado por el caso Ayotzinapa. Un tribunal, el Tribunal Colegiado de Apelación del 19º Circuito, con sede en Matamoros, Tamaulipas, resolvió que no existen pruebas suficientes para acreditar su responsabilidad. Eso es culpa de la Fiscalía Especial del sexenio pasado, que destrozó esta investigación y destruyó las pruebas. Es increíble que el señor Abarca quede en libertad por el delito de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa. A pesar de esta absolución, Abarca permanece en prisión cumpliendo una condena de 92 años por el secuestro de 6 integrantes del movimiento campesino Unión Popular Emiliano Zapata, que eran del mismo PRD. En esa época eran todos del PRD, entre ellos el defensor de los derechos de los campesinos y comunidades rurales, Arturo Hernández Cardona. El 7 de abril le agregaron una sentencia de 20 años por el asesinato del ex síndico Justino Carvajal Salgado. Pero hay que destacar un tema: Abarca es increíble que sea absuelto por el delito de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, y quedó absuelto por los errores de la Fiscalía, gravísimos errores de la Fiscalía en la investigación que se hizo el sexenio pasado. Bueno, cómo olvidar al célebre Alejandro Encinas, simplemente creyendo en mensajes apócrifos para poder sustentar su investigación. Hay que ser más serios, sobre todo en temas como estos. Y como cada año para estas fechas hubo grandes inundaciones en la Ciudad de México y toda el área conurbada. Es verdad, como dicen en el gobierno, que hay causas geológicas, que las fuertes lluvias también se deben por el cambio climático, que hay mucha basura acumulada. La pregunta es, si ya saben que esto va a pasar, todos los años pasa lo mismo desde hace décadas, siempre se inundan los mismos puntos, ¿por qué no se hace algo? ¿Por qué no se hacen obras? Por supuesto que son obras que no se ven, obras que no son faraónicas y obras que no dan votos, pero bueno, sí son de mucha utilidad para las ciudades. Y lo que sucede es que vemos comunicados que parece que incluso los pueden sacar una copia de año con año diciendo qué fue lo que sucedió. Las grandes ciudades del mundo, que algunas han tenido problemas de este tipo, toman medidas previas para evitar este tipo de problemas. Y bueno, vemos que aquí en México, no sé, sobre todo en la Ciudad de México y esta área conurbada, no se ha hecho absolutamente nada, ni siquiera una obra profunda al drenaje de la ciudad para que, sin lugar a dudas, no ocurran este tipo de problemas. Parte de los daños causados por las intensas lluvias que cayeron este lunes en la Ciudad de México y Estado de México. Granizadas, caídas de árboles, descargas eléctricas e inundaciones en varios lugares, porque dicen las autoridades que llovió como no ocurría desde 2017. Y así quedó el Hospital 53 del IMSS en La Paz, Estado de México. Llevan más del 80% de limpieza y en breve comenzará la desinfectación para volver a dar servicio. En la Ciudad de México, uno de los puntos más vulnerables fue Viaducto, a la altura del Eje 3 Oriente, Colonia La Cruz. Más de 10 autos quedaron atrapados tras el desborde del Río de la Piedad. Otras zonas complicadas fueron la calzada Ignacio Zaragoza, Avenida Gran Canal y Periférico, calzada de Tlalpan y Santiago. Los trabajos de limpieza continúan, pero la basura fue un factor clave. Tan solo en este 2025 en San Mateo Atenco, Estado de México, han retirado 44 toneladas de basura. Y para este 4 de junio se esperan nuevamente lluvias por la tarde y noche. Bueno, también lo que siguen son las acciones encubiertas de la inteligencia ucraniana golpeando duramente a Rusia. Se confirmó que fueron 41 los aviones de guerra y estratégicos. Los estratégicos son los que sirven para lanzar misiles y bombas atómicas, bombas nucleares, que fueron destruidos, 41 que fueron destruidos por drones ucranianos este fin de semana en una acción digna de una novela de esas de John le Carré. Y hoy se informó que fueron probablemente destruidos los cimientos del puente que une Crimea con el continente en otra acción encubierta. Estas son las imágenes y la historia de lo sucedido.
Ucrania sigue asestando golpes contra Rusia. A 48 horas del ataque en aeródromos rusos, los servicios de seguridad ucranianos ejecutaron una nueva embestida, ahora contra el puente de Crimea que conecta la península añadida por Moscú con territorio ruso. Las fuerzas de seguridad indicaron que sus agentes minaron los pilares de lo que consideran una instalación ilegal. En su reporte indicaron que la explosión con 1.100 kilos de TNT ocasionó daños graves a los pilares de apoyo submarinos de la estructura, dejándola en estado de emergencia. El puente es una ruta de suministro clave para las fuerzas rusas en Ucrania. Cuando inició la invasión, Rusia lo utilizó para llegar a Crimea y desde ahí se apoderaron de las regiones ucranianas de Jersón en el sur y Zaporilla en el sureste. Este objetivo fue atacado 2 veces desde que comenzó la invasión en febrero de 2022. En octubre de ese año, la agresión fue con un camión bomba y en julio de 2023 con drones navales. El puente de 19 kilómetros de largo fue inaugurado en 2018. Hasta el momento, Rusia no ha informado los daños que dejó el ataque. Lo cierto es que esta ofensiva se produce mientras Ucrania pierde terreno en el norte y las conversaciones de paz muestran pocas señales de progreso. Sobre el ataque estratégico del domingo en bases aéreas rusas, el gobierno de los Estados Unidos confirmó este martes que la administración Trump no fue notificada. Por su parte, Rusia advirtió que el ataque ucraniano respaldado por armas occidentales podría tener consecuencias muy graves y que el uso de drones contra objetivos estratégicos en territorio ruso aumenta el riesgo de una escalada nuclear. El domingo 1 de junio, las fuerzas ucranianas ejecutaron a la perfección la operación Telaraña. Con base en inteligencia militar, Ucrania atacó bases aéreas en 5 regiones, desde el este de Siberia hasta la frontera occidental rusa. De los 120 bombarderos rusos capaces de lanzar ataques de largo alcance, 41 de ellos fueron destruidos. Los drones entraron a territorio ruso de contrabando, en compartimientos especiales de camiones de carga. De ahí volaron para atacar las aeronaves que se encontraban en las bases. En la operación se utilizaron 117 drones con el mismo número de operadores. Los ataques habrían causado daños por un valor de $7,000 millones. Pues ahí están estas imágenes que pasarán a la historia y una guerra, un conflicto bélico que tendría que llegar pronto a su fin. No sabremos cuándo. Nosotros ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Lo esperamos mañana en punto de las 11 de la noche, por supuesto, aquí en Todo Personal. Bonita noche, Jorge. Muy buenas noches, Viviana. Muy buenas noches a todos ustedes. Y recuerden, en el poder y en la política, todo, pero absolutamente todo, es personal. Gracias.